Bueno, en esta noche yo les quiero hablar sobre la convicción. Convicción es estoy seguro de algo, ¿verdad? Y quiero hablar sobre Caleb y Josué. Y para ello entonces vamos a irnos a Números capítulo 13, versículo 30 al 33. Vamos a dar un poco una pincelada de lo que estuvieron viviendo en ese momento, ¿verdad? Números capítulo 13, versículo 30 al 33, y dice lo siguiente: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Yo quiero que en este momento vos puedas ver un poco lo que es. Vamos a entrar un poco en contexto. Ellos tenían una misión. Eran 10 espías, ¿verdad? 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, la tierra prometida por el Señor, ¿verdad? Donde fluía leche y miel, donde era hermoso. Era algo exclusivo para el pueblo de Israel. Pero en este caso había 10 espías que interpretaron que no podían estar en ese lugar. Era muy lindo, sí, era perfecto, fluía leche y miel como dice el Señor, como nos prometió, pero había gigantes. Pero nosotros nos sentíamos como langosta entre medio de ellos. Pero invalidaba todo lo que Dios ya había prometido con su palabra. Dice que su palabra, que Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces su palabra es una palabra de verdad, su promesa es promesa de verdad. Y estos 10 espías no creyeron en esa promesa. Pero hubo dos personajes, y esto es Caleb y Josué, quien tenía una profunda relación con Dios, y esto hacía que tenga confianza en lo que Dios le había prometido. Entonces Caleb y Josué también reconocieron la presencia de los gigantes y las ciudades fortificadas. Ellos sí eran realistas. Esto es bastante difícil, no es tan fácil como pensábamos, pero conscientes de lo que ellos iban a estar enfrentando, de igual manera dijeron al regresar en el versículo 30, que dice: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tenían mucha confianza en lo que Dios ya prometió para nuestras vidas. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, venimos delante de Él y decimos: sí, Señor, quiero seguirte. Yo sé que vos tenés algo para mí. Ok, Dios te dice en la palabra: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Ok, todo ya está resuelto, es solamente confiar, esperar, caminar, aunque haya dificultades, aunque haya gigantes, la promesa está ahí para nosotros.
Y que dice, en cambio, los otros 10 espías, al volver de la tierra, en el versículo 31, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb y Josué vieron la realidad, pero se animaron y dijeron, hombre, vámonos, conquistemos esa ciudad. Pero estos 10 espías, no podemos. No podemos. Caleb y Josué despreciaron al enemigo. Escucha bien lo que te voy a decir en esta noche. Caleb y Josué despreciaron al enemigo, pero apreciaron a Dios. Apreciaron las promesas, valoraron lo que ya estaba escrito y lo que ya les dijo a través de Moisés. En cambio, los otros despreciaron a Dios, cosa que muchas veces nos pasa. Los otros despreciaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Apreciaron demasiado al enemigo. ¡Wow! Demasiado grande ya luego es. Esta enfermedad es demasiado enorme. Vos le estás alabando a tu enfermedad. Vos le estás alabando a tu miseria. Vos le estás alabando a ese enemigo que en realidad ya en la cruz del Calvario ya fue derrotado por Jesucristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces nosotros nos crecemos? ¿Por qué muchas veces nosotros nos avanzamos? ¿Por qué hay espíritu de trancarrúa en nuestras vidas? Por esa razón, por halagar al enemigo, por darle más valor al enemigo que al mismo Dios, quien nos rescató del pozo de la desesperación. Muchos, en una circunstancia, vinimos delante de Dios estando así. Y Dios nos rescató, nos dijo, nos extendió, dice, su mano derecha. ¿Y qué hicimos? En ese momento, capaz que por emociones, así como esa semilla que fue tirada en el pedregullo, muy emocionada, pudimos florecer, o sea, nacer. Ni siquiera tuvimos fruto, pero pudimos salir afuera. Vino el sol y nos quemó. ¿Qué pasa, iglesia? Despiértate, que tenemos un Dios todopoderoso. Reposiciónate, ten convicción en este Dios a quien hablamos, a quien alabamos y a quien predicamos. Caleb y Josué consideraban las dificultades a través de Dios. Consideraban las dificultades a través de Dios. Hoy, aquí en este lugar, yo me paré gracias a esta convicción de fe que yo tuve en el Señor. Estuve días y días en la cama, pero de igual manera estuve preparando las prédicas, estuve haciendo lo que tenía que hacer sin desmayar, porque sabía que mi lucha no era contra sangre ni carne, sino que contra toda influencia del enemigo que no quiere dejarme avanzar. Muchas de las veces te toca tu físico. ¿Sabes por qué? Porque sos débil. El enemigo sabe que si te toca tu físico no podés avanzar, que si te toca tu físico te quedas en cama, ya no querés más orar, ya no querés más alabar, que si te toca tu físico no vas a poder venir a la iglesia, que si te toca tu físico no voy a poder predicar, no voy a poder hablar, me duele todo. Pero es ahí en que nosotros debemos levantarnos en fe y hacer totalmente lo contrario. La matemática del Señor, la matemática del cielo es totalmente lo contrario. Me encanta porque es muy guay. Todo es al revés. Todo es al revés. En ese momento yo me tengo que posicionar, tener convicción en las promesas de Dios y levantarme en fe. Cuando Caleb y Josué consideraron las dificultades a través de Dios, se hizo real en sus vidas lo que en Filipenses nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo.
Yo estoy aquí parada porque Cristo me dio las fuerzas para venir a este lugar. Yo estoy aquí en este lugar hablándole a ustedes porque en Cristo pude estar aquí. Porque si era con mis fuerzas, ya iba a estar en el hospital. Y hoy justamente estuve leyendo una parte que me conmovió demasiado de lo que hizo Acab. Acab comenzó bien, Asa, creo que era. Comenzó bien su reinado, hizo la voluntad de Dios, destruyó muchos altares, perfecto, espectacular. Pero luego, por el camino, desvió su mirada. Hizo un trato con otro rey, confió más en ese rey que le iba a estar ayudando que en Dios y en sus promesas. Creo que era Asa, ¿verdad? Asa, el rey Asa. Y luego de eso, Dios estaba llamando su atención. ¿Cuántas de las veces Dios nos llama a nuestra atención? Le llamó su atención, adivina con qué. Con lo que dije recién. Le mandó una enfermedad. ¿Y qué hizo él? Adivinen qué. En ese momento, en vez de buscar al Señor, de estar tan desesperado, de decir, Señor, ya no puedo más, saname, me rindo, se fue junto a sus médicos. Confió más en los médicos que en el poder de Dios. Qué tremendo. Y el ser humano desde esa época hasta hoy no cambia. Quiere decir que el Señor nos sigue llamando la atención a todos y a todos por igual. En cambio, los 10 ni consideraban a Dios. En cambio, los 10 espías ni consideraban a Dios. Solo tenían sus ojos para sus dificultades. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día en nuestras vidas? Solo muchas veces tenemos ojos para nuestras dificultades y no para Dios. Estaban concentrados en sí mismos, en sus problemas, en vez de estarlo en Dios y en sus recursos. Dios da recursos para que vos seas sano. Dios da recursos para que vos prosperes, para que vos seas abundante, para que vos seas pleno. Dios da sus recursos, pero muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y nos victimizamos y el enemigo entra y hace lo que él quiere en nuestras vidas. Muchas de las veces el enemigo solo lo que nos quiere es confundir. Escucha bien lo que te voy a decir. Nos quiere confundir con muchos problemas a la vez. Millones de problemas. Un torbellino de problemas que acá se levantó acá y se levantó acá y se levantó acá. Y como suele decir Dante de él, solo falta que le orine un dinosaurio. Que no existe, ¿verdad? ¿Se entendió el chiste? Nadie no entendió. Solo le falta que le orine un dinosaurio, porque los dinosaurios no existen. Entonces, tantas barbaridades, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y el enemigo lo que quiere hacer es confundirte y desviar tu mirada de Dios. Y así el enemigo fácilmente gana la batalla. Dice en Efesios, quiero que abran su Biblia conmigo. Síganme en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y esto qué es? Estamos luchando contra la influencia de este mundo, contra la influencia que se apodera muchas veces de las personas y nos vuelven a influenciar a nosotros. Muchas veces estamos trabajados y cargados por opresiones demoníacas. Y yo tengo 3 puntos nada más para poder comprender
lo que es el mundo espiritual. Pastor varias veces ya nos explicó, pero hoy me gustaría que ustedes puedan refrescar su memoria y el que no sabe pueda anotarlo. Los principados y potestades son estructuras del poder maligno que influyen en el mundo. Los gobernadores de las tinieblas representan a las influencias del mal en la sociedad y en la cultura. Las huestes espirituales de maldad son fuerzas demoníacas que buscan destruir la obra de Dios. Y vos sos obra de Dios. Esto que estamos haciendo hoy, culto, es obra de Dios. Y constantemente están peleando para destruir la obra de Dios, desviando tu mirada. Realmente trasciende la confianza que tenía Caleb en Dios, porque él decía: con nosotros está Jehová, no los temáis. Con nosotros está Jehová, no los temáis. El temor a los hombres, a las circunstancias e inclusive a la muerte ya no estaba, porque había puesto su confianza completamente en Dios. Y quiero que abran conmigo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y escúchalo bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cree que hay. Si yo vengo a Dios, tengo que creer que hay en Dios. Hay provisión, hay recursos, hay forma de salir adelante, hay forma de cambiar. La incredulidad siempre se caracteriza por dejar de lado a Dios. Así como el rey Asa buscó primero a los médicos en vez de a Dios. Y así como muchos personajes desviaron su mirada, y hoy en día no estamos tan lejos de eso, que muchas de las veces desviamos nuestra mirada por la incredulidad. La incredulidad deja de lado a Dios. La mayoría tiembla. La mayoría estaba temblando en ese episodio. Pero en cambio Caleb y Josué hablan de forma triunfante. Ahí tenemos un poderoso ejemplo de lo que produce la confianza en Dios. Ellos hablaban de forma triunfante porque tenían anclado en su corazón la promesa de Dios. Con nosotros está Jehová, no temáis. La clave en esta noche es hablar de forma triunfante. Si Cristo ya me hizo más que vencedor, ¿por qué no voy a poder, como decía la alabanza, con mi Dios saltar ese muro? Dice una parte, una frase que me encantó de este libro. Alguien decía que existen 3 clases de personas en este mundo. Unas que dicen quiero, aquellas que dicen no quiero y otras que dicen no puedo. Quiero, no quiero y no puedo. La primera triunfa en todo porque quiero. El famoso, el que quiere puede, ¿verdad? O el que puede quiere. No sé, no me acuerdo bien cómo era. Pero la primera triunfa en todo. La segunda se opone a todo. Porque no quiero, se opone a todo. Y la tercera fracasan en todo. ¿Por qué? Porque no puedo. Hay una frase, otra siguiente frase que me encantó también. El razonamiento humano nunca debe servir de guía. Escucha bien. El razonamiento humano no debe servir de guía para el pueblo de Dios, o sea, nosotros. No debemos dejar guiar y dominar. Nosotros nos debemos dejar dominar y guiar únicamente por la palabra de Dios.
Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. La única fuente de luz que me puede guiar ante dificultades y cosas oscuras que pasan en mi vida. Abran conmigo sus Biblias en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No son carnales. Nuestras armas, nuestras herramientas para seguir adelante no son carnales. Podés irte al psicólogo, podés irte al psiquiatra, podés tratarte con médicos, pero cuando es algo espiritual, porque todo primero se produce en el área espiritual para atacarte en tu físico, en tu mente, en lo que fuere, tu única salida es Dios. Tu única salida es Dios. Capaz los profesionales de alguna otra forma, no estoy desmeritando, puedan guiarte a conocerte más, pero es muy limitado. Con Dios todo es posible. Y en conclusión, quiero decir que derribemos en esta noche toda fortaleza de maldad creada por heridas en nuestra vida, en nuestra mente. Que derribemos esas fortalezas creadas por el fracaso, por no creer, por ser incrédulo, y acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Vamos a leer un poco en Hebreos 4:16, está ese versículo 4:16, Hebreos 4:16, subrayarlo, porque en esta noche podés hacer esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es tu socorro? Dice el Salmos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no hay otro. Mi socorro no viene de médicos, mi socorro no viene de payeceros, mi socorro no viene de idolatrías, de amuletos, mi socorro no viene de la psicología, mi socorro viene de Jehová. Crea en esta noche que hay una esperanza, crea que vas a ser sano y cree porque Dios va a proveer. Amén.